Presentamos la actualización de noticias de hoy, 10 de abril de 2024, de la mano del servicio informativo de Blue Radio y bluradio.com. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y vámonos con Juan Esteban Quintero. Juan Esteban, porque a pesar de que el distrito, es decir, la alcaldía de Bogotá, asegura que todas las instituciones educativas van a tener garantizado el suministro de agua los días de racionamiento, pues existe una preocupación entre algunas directivas de que las medidas se sigan extendiendo por el difícil fenómeno del Niño. O sea, que esto no va a ser cortito, que esto puede ser todo el año. Sí, señora Camila, buenas tardes. Pues la saludo desde un colegio en la localidad de Barrios Unidos. Hablamos de la institución educativa Juan Francisco Bermeo, en donde hace unos instantes estuvimos hablando de los retos con el rector en cuanto a este racionamiento de agua que inició el día de hoy. Por supuesto, la Secretaría de Educación ha ideado unas estrategias para que se mantengan las clases en tanto públicos como privados. Sin embargo, hay preocupación de lo que pueda pasar en los próximos días. Escuchemos. Claro que sí, lógico, porque no es un problema solamente institucional, sino de la ciudad y de toda del país, porque esto pues nos tiene que alertar y mirar de fondo y estructuralmente qué debemos hacer las autoridades y quienes dirigimos, por ejemplo en este caso los colegios, qué debemos hacer para cambiar la educación o buscar que los estudiantes, las comunidades aprendan a utilizar el agua con mayor cuidado y que se ahorre debidamente, no solamente en los colegios, sino en cualquier lugar de la ciudad. Camila, hay que decir que casi todos los colegios de Bogotá pues tienen, digamos que unas estrategias diseñadas para este tipo de situaciones, entre esas los tanques de agua. Nos contaba también el rector que en promedio estos tanques tienen una durabilidad de 48 horas, lo que quiere decir que alcanza perfectamente para cubrir la necesidad cada día que se vaya presentando un racionamiento de agua en diferentes localidades, pero por supuesto es muy importante la tarea que se está haciendo también en los colegios con la pedagogía en este momento tan importante para la ciudad. 12 del día, 3 minutos y cambiamos de tema porque el Contralor General encargado, Carlos Mario Zuluaga, defendió las cifras presentadas en el informe preliminar sobre el estado financiero de las EPS. Andrés Carmona. La defensa de este informe lo hizo el Contralor encargado en medio de un foro sobre el futuro del sistema de salud convocado por la Fundación Carlos Lleras Restrepo y que contó con la participación de Germán Vargas Lleras y varios dirigentes del partido Cambio Radical. Allí, Zuluaga señaló que, aunque es un informe preliminar, no se deben descartar las cifras presentadas. Porque efectivamente no están siendo suficientes. Ahí sí el debate de suficiencia de recursos exclusivamente porque las nuevas tecnologías, la ocurrencia de enfermedades han hecho que haya habido una incapacidad financiera para resolver o para garantizar a aquellos pacientes colombianos que hoy tienen un tipo de enfermedades crónicas que no pueden o que no están incluidas dentro del plan básico de salud. Al finalizar su intervención, Zuluaga resaltó que no importa cuál sea el camino que tome el sistema de salud o la posibilidad de una nueva reforma, la Contraloría siempre estará dispuesta a compartir datos, cifras y hacer un acompañamiento a este proceso. Y hablando precisamente de que la plata nos alcance a nivel público, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que está buscando mecanismos para no aumentar el precio de la CPM a los vehículos que transportan alimentos y que tienen un peso inferior a las 10 toneladas. Esta medida busca mantener los costos de operación para este sector y evitar que se afecte el suministro y los precios de los alimentos para la población. Marcela Peña. Pues sí, mire, y es que el gobierno pasó de negociar con todos los transportadores a hacerlo con un grupo específico, los que transportan comida. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, están buscando el mecanismo para que este tipo de vehículos puedan contar con un precio diferencial en el diésel, en el ACPM. Avanzando con el Ministerio de Transporte en hacer una identificación mucho más clara de cuál es el parque automotor que hoy en día hace el transporte de alimentos y que incluye información recopilada en las centrales de abastos, donde lo que se nos dice es que los camiones que transportan alimentos en Colombia son normalmente camiones de menos de 10 toneladas, que no es el parque de tractomulas. Pero ojo que aquí entre líneas hay otra noticia importante y es que no está claro que sea mayo el primer momento en que se va a hacer un incremento del diésel, como lo dijo
el viceministro de Transporte en los últimos días. Bonilla dice además que van a empezar a cobrarle un precio diferencial, pero al alza, a los grandes consumidores de combustible y que ese va a ser el próximo movimiento del gobierno nacional. Se estima que los subsidios al diésel le costaron al país el año pasado unos 14 billones de pesos. 12:06 y Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, no llegó a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para rendir testimonio sobre la presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente 2022. Carolina Otero. A pesar de estar citado a las 10 a.m. para exponer su testimonio sobre la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, López Sierra no cumplió con la cita y tampoco presentó excusa en el marco de esta indagación preliminar que adelantan los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo. En la jornada de este jueves 11 de abril también estuvieron citados Pablo Bustos de la Red de Veedurías y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Este último fue aplazado para el próximo jueves 18 de abril. Por su parte, el Hombre Malboro es conocido como un antiguo narco colombiano que presuntamente habría ofrecido dinero a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Petro, en medio de la campaña presidencial de 2022. Se espera que a las 3 p.m. se retome la sesión con el testimonio de Marilucy Soto, quien había estado en el cargo de revisora fiscal de la campaña del hoy presidente. Y el ICFES citó a 122.000 personas para presentar las primeras pruebas Saber 11 de este año. Jessica Gutiérrez. Esta convocatoria abarca a aquellos registrados en el Saber 11, calendario B, pre-IFETS y validación del bachillerato académico. La directora general del IFETS añadió que esta aplicación de pruebas de estado se estarán llevando a cabo el próximo domingo y como todos los años, estas generarán datos que ayudan a medir la calidad de educación en el país y hace un llamado para que las personas que se encuentran citadas asistan puntualmente. Además, se añade que estos convocados pueden revisar la página oficial del IFETS, que se encuentran ofreciendo una serie de herramientas que les ayudará a los estudiantes a estudiar más a profundidad, incluyendo simulacros de la prueba, información sobre las áreas evaluadas y cómo interpretar los resultados individuales. Y en medio del juicio disciplinario, el suspendido canciller Álvaro Leiva, el procurador delegado, aceptó algunas de las pruebas testimoniales que había solicitado la defensa de Leiva en la pasada audiencia. Sergio Barbosa. En medio de esta diligencia judicial, el procurador delegado aceptó las pruebas testimoniales de José Antonio Salazar, exsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Estrada, abogado de la firma Thomas Gregg & Sons, y de Marta Lucía Zamora, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que fueron pedidas por la defensa del canciller en suspensión Álvaro Leiva, quien, recordemos, está siendo investigado por las presuntas irregularidades en el proceso de la licitación de pasaportes. Además, el procurador delegado para este caso, Ernesto Espinosa, fijó las nuevas fechas para continuar con este juicio disciplinario. Escuchemos. Pone para el día 23 de abril a las 2 de la tarde iniciar el juicio o la práctica de pruebas dentro del juicio disciplinario y también la cual continuará el día 24 de abril a partir de las 9 de la mañana. Entonces, el abogado defensor de Álvaro Leiva, Jefferson Dueñas, aceptó la decisión del procurador delegado y dice que no han presentado recurso alguno, por lo que el 23 de abril se reanudará esta diligencia judicial en contra del suspendido canciller. Y vámonos para el departamento del Huila, porque en las carreteras del occidente de esa región las autoridades incautaron cerca de 2 toneladas de marihuana y coca provenientes del Cauca que iban con destino al interior del país. Julio Díaz. Hasta la vereda El Dave del municipio de Tesalia en el occidente del Huila llegaron uniformados de la policía, quienes detuvieron a un vehículo de carga tipo furgón donde incautaron 1.730 kilos de base de coca y marihuana. Según las autoridades, el cargamento del alucinógeno que pertenecería a los grupos armados ilegales habría sido aforado en zona rural del municipio del Páez en el Cauca y tenía como destino la ciudad de Bogotá. Teniente Coronel Carlos Eduardo Telles, comandante encargado de policía en el Huila. Y el trabajo coordinado entre las estaciones de policía de los municipios de Nátaga y Tesalia lograron interceptar un camión. El alcaloide está distribuido en 120 paquetes de marihuana y 3 paquetes de base de coca. En el operativo fueron capturados 2 hombres oriundos de Antioquia y Valle del Cauca y junto con el estupefaciente avaluado en 500 millones de pesos fueron dejados a disposición de la Fiscalía en Neiva.
11 minutos y vamos ahora al departamento de Antioquia. Una docente fue abusada sexualmente al interior de un colegio en zona rural del municipio de San Roque. El agresor fue capturado por la policía. Héctor David Santamaría. Indignación ha causado en el municipio de San Roque, en el nordeste del departamento, el caso de abuso sexual contra una profesora de 60 años de edad al interior de una escuela rural. Ante los hechos, estudiantes y docentes recorrieron el municipio con pancartas y camisetas blancas reclamando justicia. Los hechos se reportaron en la institución educativa rural San Juan, sede del Jardín, donde un hombre de 18 años ingresó de manera irregular al plantel y violó a la docente. El hombre fue capturado, según dijo Valeria Bedoya, secretaria de gobierno de esta población. A través de la Policía Nacional se logró la captura del individuo que agredió a nuestra profesora. Gracias a la comunidad y a la oportuna información, la alcaldía le pidió a las autoridades protección y garantías para el ejercicio docente. Y en el departamento del Atlántico están investigando la muerte de una instructora de yoga que fue hallada sin vida en su casa después de haber tenido una discusión con su pareja sentimental. ¿De qué se trata la historia, Vanessa Saldarriaga? Son confusos los hechos que rodean la muerte de la joven Valentina Cepeda Rodríguez, una estudiante de licenciatura en educación infantil que fue hallada en su residencia en el municipio de Puerto Colombia con signos de maltrato en su cuello y en varias zonas de su cuerpo. Pese a que su pareja sentimental, quien se encontraba en el sitio de la residencia al momento en el que se presentaron los hechos, aseguró que Valentina habría atentado contra su vida, familiares y personas cercanas a esta mujer aseguran que se requiere una investigación para determinar qué fue lo que sucedió, pues no descartan que se haya presentado en realidad un caso de feminicidio, así lo dice Yolimar Maquilón. Él ha dado varias versiones. En una fue que Valentina se había tomado unas pastillas, después fue que Valentina se había ahorcado como con un columpio que ellos tienen, cosa que no fue así. Él le aplicó una llave y... Por lo pronto, esta muerte, que se encuentra por determinar, no ingresa a las cifras de violencia de género que se ha reportado en este 2024 en el Atlántico, que da cuenta hasta la fecha del asesinato de 24 mujeres, 4 de estas bajo presuntos feminicidios. Esto es 140% más casos que lo que se registraba para la misma fecha en el año anterior. La noticia internacional. En el mundo, México pidió la suspensión de Ecuador de la ONU en la demanda que presentó hoy contra ese país en la Corte Internacional de Justicia por el asalto de su embajada en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. La canciller mexicana Alicia Bárcena. Esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional. La sanción debería entrar en vigor en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, dice México, al confirmar esta formalización de la querella, de la denuncia ante el máximo Tribunal de Justicia Internacional de las Naciones Unidas con sede en La Haya de México contra Ecuador. La noticia deportiva. La Federación Colombiana de Tenis emitió hace unos minutos un comunicado sobre la posible ausencia de María Camila Osorio en los próximos Juegos Olímpicos. La federación sostiene que de tiempo atrás han venido informándole a la tenista y a su equipo estudiar la totalidad de los requisitos para la posible participación. Y es que Osorio cumple uno de los requisitos, que es estar dentro de las primeros 64 tenistas del ranking WTA, pero incumple con las mínimas 2 participaciones en torneos internacionales con la selección Colombia que exige la Federación Internacional de Tenis, ya que la tenista no ha jugado la Billie Jean King Cup que se está disputando esta semana. Para que María Camila pueda asistir a París, no solo debe mantenerse entre las 64 mejores del mundo, sino jugar mañana contra Venezuela o a más tardar el sábado ante Argentina. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales el numeral Fade y Fercho Calixis, pues luego de que se habilitara la venta de boletas para la segunda fecha de sus conciertos en Medellín y Bogotá, hizo nuevamente sold out. Las entradas se agotaron en cuestiones de horas y ahora sus fanáticos se preguntan si existe la posibilidad de una tercera fecha. Muchos especulan si sus presentaciones tendrán invitados sorpresas. Esta y más información en blurradio.com.